Hola, amada iglesia, qué gusto saludarles en este tiempo de vísperas de Nochebuena y de Navidad, que son días tan importantes para nosotros los cristianos, y porque en realidad celebramos el recuerdo, la conmemoración del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces es para mí una gran alegría, un gran motivo de gozo el poder estar este día con ustedes y a unos cuantos días de poder celebrar la Navidad, que yo espero que usted también se llene de alegría en su casa, y yo deseo en realidad que usted pueda sentir ese gozo en su corazón de estos días, y que sea un gozo que se mantenga todos los días del año, porque nuestro Salvador llegó un día a esta tierra para que usted y yo podamos tener esa cercanía con el Padre y poder regresar nuevamente a casa algún día por el sacrificio y las enseñanzas de Jesús, que es el camino hacia la salvación, hacia nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, en este día vamos a tener una enseñanza alusiva al suceso del anunciamiento de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, que hizo un ángel del Señor a María, la madre de Jesús. Pero antes de entrar en la enseñanza, le invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que esta enseñanza toque nuestro corazón, que esta enseñanza venga a darnos el motivo, el reflejo de cómo quieres tú, dentro de tu sabiduría y de tu absoluta voluntad tan buena, tan limpia para cada uno de nosotros, esa voluntad que quieres manifestar en nuestro corazón de cómo quieres que seamos como iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos que esa buena voluntad agradable y perfecta, que es la que viene de ti, sea clara en nuestra mente y en nuestro corazón a través de esta enseñanza. Te la pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces al libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bien, ese versículo nos habla de cómo el Señor quiere tener a su iglesia aquí en la tierra. Aquí estamos viendo un pasaje en donde, o un versículo que está en el pasaje en donde hay un anunciamiento a María, la madre de Jesús, acerca de que va a concebir y va a tener un niño y le va a poner por nombre Jesús. Pero en el momento en que el Padre manda al ángel a hablar con María, el ángel entra donde estaba ella, dice el versículo, y le dice: Salve, muy favorecida. Esa es la primera frase que le dice. Es la primera frase con la que se presenta el ángel delante de María y le dice: Salve, muy favorecida. Luego le dice: El Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. 3 frases le dice el ángel en este saludo a María, y estas 3 frases nos hablan de cómo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, debe ser manifestada o entendida por nosotros como su iglesia, para que seamos esa iglesia, ¿sí?, en donde el Señor un día va a mandar a alguien del cielo, un ángel del cielo, y nos puede decir que somos una iglesia muy favorecida, que el Señor es con nosotros, y bendita tu iglesia entre otras iglesias, entre otros
grupos de personas, porque iglesia es una palabra que significa reunión, viene de la palabra eclesía. Entonces, Dios quiere que su iglesia, la iglesia de Cristo, sea la más bendecida entre otras iglesias, entre otras reuniones, grupo de personas que se reúnen con fines de religión e inclusive con fines de buscar o de nombrar en sus reuniones a Dios, que sabemos que no en todos los lugares en donde se menciona el nombre de Dios se le da la oportunidad a Dios de gobernar. Pero bueno, eso ya sería otro tema, que el día de hoy en realidad no nos vamos a enfocar a eso, sino que como vísperas de la Navidad, como les decía al principio de esa transmisión, es importante que tomemos este pasaje que tiene que ver o tiene relación con el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a su madre María, para que podamos ver nosotros en la figura de María cómo debemos ser como iglesia. La Escritura nos dice que el ángel entra en donde ella estaba, ¿sí? Esto quiere decir que el Señor ve a una iglesia. ¿Y por qué hablamos de iglesia? Porque cuando hablamos de una mujer, la mujer en la Biblia viene siendo figura de la iglesia, viene siendo figura de esa iglesia del Señor que está aquí en la tierra y que es a través de ella por la cual el Señor manifiesta su voluntad, manifiesta su amor, manifiesta su presencia. Entonces, cuando existe una iglesia que el Padre ha escogido para que sucedan cosas tan maravillosas y tan hermosas y exclusivas como lo que sucedió con María, entonces el Señor manda a un ángel a comunicar estos propósitos de Dios a esa iglesia, así como mandó un ángel a comunicarle a María la gran voluntad que tenía para que en ella naciera su Hijo, naciera nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ángel llega a donde estaba María, porque María ya había sido escogida por el Padre para que ella sea la madre de Jesús. Pero aquí hay algo muy importante y muy interesante, que a través del entendimiento y de la revelación nosotros debemos de darnos cuenta. ¿A qué me refiero? Que para que haya una concepción, la cual se da cuando hay un engendramiento por parte del varón, por parte del hombre, y la concepción se da por parte de la mujer, es decir, un espermatozoide del hombre se une a un óvulo de la mujer y existe una concepción. Pues bueno, el Señor ha instituido definitivamente que esta situación es importante que se haga dentro del orden de Dios. Dentro del orden de Dios, esto se tiene que hacer con base en el amor, o tiene que suceder con base en el amor. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, que el Padre se había dado cuenta que en realidad María le amaba a Él. María era una mujer que amaba a Dios, era una mujer entregada a Dios, era una mujer que había cuidado su vida para que su vida sea agradable a Dios. Y Dios la escoge como esa mujer virgen a la cual Él va a depositar en ella su espermatozoide santo, sin mancha, unos genes inmaculados, unos genes de santidad,
para que pueda nacer un santo ser que iba a llevar por nombre Jesús. Entonces, al haber este amor, esa es la base importante para que haya una concepción, para que haya esa unión entre hombre y mujer. Porque si el padre no hubiera considerado este aspecto y hubiera tomado a María como la madre de su hijo, sin que María estuviera enamorada de él, esto hubiera sido una concepción por forzamiento, por imposición. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios de libertad y llega a tal grado su amor por nosotros que esa libertad es de tal manera que nosotros, en completa conciencia y voluntad propia, decidimos amar a Dios. Entonces, María amaba a Dios. María no tuvo miedo de que aún no se había casado y de que aún era virgen, y le estaban anunciando, o posteriormente le iban a anunciar, versículos más adelante, le iban a anunciar que iba a quedar embarazada, que iba a tener un hijo. María no se puso temerosa, ni nerviosa, ni avergonzada, diciendo, ¿y qué van a decir de mí? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Me van a criticar? No, porque inclusive ella misma pregunta, ángel, ¿y cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Entonces, en lugar de pensar en la vergüenza, ella piensa, ¿cómo se va a hacer? Y luego ella da una expresión en donde ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Esas son las expresiones que hizo María ante el anuncio que le estaba dando el ángel. Entonces, esto muestra cómo María estaba completamente segura de que lo que estaba recibiendo era una bendición. Y entonces María está completamente feliz. María se siente completamente segura, protegida, bendecida, porque en realidad ella amaba al Señor. Y es por eso que el Padre escoge a alguien alguien que le ama a Él. Y eso es lo que hace todavía en la concepción de Jesús algo todavía mucho más fuerte, algo todavía mucho más firme en cuanto a que lo que el Padre a quien el Padre había escogido, había sido a la mujer ideal para que sea la madre de Jesús, no solo por la santidad, por el cuidado que había tenido en su vida, sino porque amaba al papá de su hijo, lo amaba al papá del que iba a ser su hijo. Y entonces eso nos muestra algo sumamente importante a nosotros. Nosotros como iglesia tenemos que amar al Padre. Si queremos ser una iglesia en donde algún día nazca el Hijo de Dios, debemos de ser una iglesia enamorada del Padre. Y hablar del amor al Padre, sabemos que el amor es andar en los mandamientos. Entonces esto nos lleva a que debemos de ser una iglesia que andemos en los mandamientos. Porque la iglesia que ama al Señor, la iglesia que ama al Padre, es una iglesia que va a ser escogida, es una iglesia que el Padre va a elegir para grandes propósitos, excepcionales propósitos, como María fue seleccionada y escogida para este excepcional propósito, excepcional bendición de ser la madre del Hijo de Dios. Pero la iglesia que ama al Señor y que recibe esta voluntad o estos propósitos excepcionales de parte de Dios, es una iglesia que va a ser muy criticada.
Es una iglesia que va a ser vituperada, es una iglesia de la cual se van a levantar voces en contra. Pero nosotros, como esa iglesia que ama al Padre, debemos seguir el mismo ejemplo de María, que amaba también al Padre. No nos deben de importar esas voces, no nos deben de quitar el sueño, no nos deben de desviar del verdadero propósito, que es obedecer a Dios a quien nosotros amamos. Obedecer a aquel que nos está dando y brindando la confianza con base en el amor que ve que nosotros le tenemos. Debemos de ser esa iglesia como lo fue María, sin miedo a hacer lo que el Padre nos diga, aunque al mundo, aunque a la gente, aunque a los carnales, a la carnalidad, al resto de la humanidad le parezca ridículo, ofensivo y levanten voces en contra de nosotros. Porque cuando nosotros podemos llegar a tener ese enamoramiento del Padre y el Padre enamorarse de nosotros, entonces vienen esos propósitos grandes, únicos y, como les decía hace un rato, excepcionales para que lo realicemos. Entonces vendrá un día un ángel y nos diga, como le dijo a María en este versículo base que tenemos: salve muy favorecida. Al hablar de un favorecimiento de Dios hacia una iglesia, estamos hablando de lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 30. Vayamos al Salmo capítulo 30. Salmo capítulo 30, versos 5 y 7. Dice la Escritura: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y el verso 7 dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Veamos en el verso 5 y en el verso 7 cómo nos habla acerca de ser favorecidos. El verso 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. El favor de Dios es para toda la vida. El favor de Dios es para toda la vida, todo el tiempo que la iglesia se mantenga amando al Señor. Tendrá el favor de Dios. Quizás no tendrá el favor de los hombres, porque los hombres se van a levantar a criticar, se van a levantar a ofender, se van a levantar a vituperar, pero la iglesia que tiene el favor del Señor, tiene el favor de Él para toda la vida. El verso 7 dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. Una iglesia que tiene el favor de Dios será una iglesia firme, como un monte fuerte. Y hablamos de monte, estamos hablando de altura. Y cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de sabiduría. Entonces será una iglesia, aquella que tiene el favor del Señor, será una iglesia que tendrá una elevación espiritual de gran sabiduría de parte de Dios. Eso es lo que obtiene una iglesia que tiene el favor de Jehová. A eso se refería el ángel cuando le decía a María: salve muy favorecida. Nos está dando en una parábola, en una expresión parabólica, nos está diciendo: iglesias que amen al Padre serán iglesias que tendrán el favor de Jehová, serán afirmadas con sabiduría de lo alto, con elevación espiritual de la sabiduría de Dios, y que ese favor les va a durar toda la vida. Qué hermoso es saber esto. Qué hermoso es saber que amar a Dios nos lleva
a lograr tener este tipo de elevación. Y volviendo a la expresión que el ángel le dijo a María, pasemos al a la segunda frase. Le dice, el Señor es contigo. Le está diciendo, la presencia del Señor está contigo. Porque le dice, el Señor es contigo. Y habla de ser. Entonces le está diciendo, el Señor, la presencia del Señor está contigo. Iglesia Jehová Nissi, que ame al Señor, que se enamore de Él, que acepte los propósitos que tiene Él para con nosotros, dice la Escritura que el Señor va a estar con nosotros. Y el Salmo 118, versos 6 y 7, Salmo 118, versos 6 y 7, dice lo siguiente: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Qué hermosos versículos. Con María se aplicaban estos versículos. Por eso es que María no tiene miedo del qué dirán, de que está embarazada, de que iba a quedar embarazada y no se había casado con José, porque ella tomaba el versículo 6 y decía, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué me importa lo que van a decir? ¿Qué me importan las palabras que vayan a levantar en mi contra? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Jehová iba a poner gente para que le ayudaran a salir adelante y lograr el propósito de dar a luz a Jesucristo. Dice, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Los que aborrecen a la iglesia que ama al Señor, a esos les van a suceder cosas que muy fuertes, muy terribles, que en realidad no va a ser otra cosa más que la consecuencia de sus actos. Y aun cuando nosotros deseemos que se callen, que dejen de hablar, van a dejar de hablar, van a callarse, pero el Señor va a usar algún método en donde Él sabrá la mejor manera de cómo callarlos. Él sabrá la mejor manera de que lo que necesitamos que suceda para con ellos, el Señor va a usar el método más adecuado para que realmente suceda. Por eso dice el versículo aquí, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se trata? ¿De qué se trata esto? Se trata de que el Señor va a cumplir inclusive hasta lo que nosotros deseamos de esas personas, lo va a cumplir en esas personas, en el método, en la manera que Él mejor decida. Pero aquí lo que quiero resaltar es que la presencia del Señor que tenía María es la misma presencia que va a tener la iglesia que ame al Señor. La iglesia que esté dispuesta a que venga esa genética del Padre y nos haga concebir al Hijo entre nosotros, para poder dar a luz un día al Hijo, para que podamos nosotros mostrar o dar a luz como iglesia al Cristo, gracias a que el Padre nos ha escogido, gracias a que el Padre pone su genética en nosotros. La iglesia de Dios puede dar a luz al Hijo, y entre esas como esa voluntad pueden venir otras que solamente la iglesia que se enamora de Dios va a ser capaz de realizar, porque sabe que el Señor está con ellos.
Debemos de entender, debemos de creer que el Señor está con nosotros si nosotros realmente estamos enamorados de Él y estamos obedeciendo lo que Él nos manda a realizar. Y la última frase que dice el ángel a María, le dice: bendita tú entre las mujeres. Esto es precioso, porque la bendición de Dios viene por consecuencia de la obediencia. La bendición de Dios viene por consecuencia de aceptar la voluntad de Dios y cumplirla. Cuando vemos la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos del 26 al 28, dice la escritura: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. 28. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces la bendición es por oír los mandamientos, y la maldición es por no oír los mandamientos. Y cuando el libro de los Salmos también nos habla de la causa de la bendición, que es la obediencia, Salmos 109, versículo 17, nos dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Cuando amamos la bendición, eso cae sobre nosotros, y la maldición viene por no oír los mandamientos. Y no se trata solamente de oír, sino que en el oír está también el entender y está también el obedecer. Porque de otra manera, si solamente sería que entre el mandamiento en nuestro oído, la palabra que usaría la Biblia sería escuchar. Pero cuando dice la Biblia en oír, la palabra oír habla de que se debe de usar un entendimiento, se debe de considerar un entendimiento y una obediencia a los mandamientos, porque si no, de otra manera solamente sería escuchar. Pero la palabra de Dios nos dice que la bendición es por oír los mandamientos y la maldición es por no oír los mandamientos. Por lo tanto, la bendición es por oír, entender y obedecer los mandamientos, y la maldición es por no oír, por lo tanto no entender y no obedecer los mandamientos. Y cuando hacemos esto, estamos desechando, o como dice el versículo del Salmo 109, verso 17, es no querer la bendición. Y cuando no queremos la bendición se aleja de nosotros. Esto es algo que no sucedió con María, porque a María le dice el ángel: bendita tú entre las mujeres. O sea, hay una bendición especial para ti, María. Las demás pueden ser benditas, pero tú sobresales en bendición, le estaba diciendo. La bendición para ti es más grande, María. La bendición para ti, Jehová Nisi, que Dios tiene escogido, es más grande que la bendición que le ha querido dar a otras iglesias. Eso es lo que el Señor me ha mandado en este día, a darte este mensaje. La bendición que Dios quiere dar a Jehová Nisi es una bendición más grande que aquella que le ha dado a otras iglesias. Por eso dice: bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las iglesias. Porque Dios quiere darte propósitos tan preciosos como el que le dio a María.
Y uno de esos es que en nosotros como iglesia nazca el Hijo, nazca Jesús. En nosotros esté la salvación, porque Jesús significa salvación o Dios salva, y que esa salvación se dé a luz entre nosotros, y al dar a luz significa dársela al mundo, mostrársela al mundo, ponerla a disposición del mundo para que el mundo también sea salvo. En el mundo donde hay escogidos también sea salvo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que demos a luz a su Hijo, que el mensaje de la salvación, como lo estamos entendiendo, como nos lo ha estado enseñando el Señor por varios mensajes durante varios meses a lo largo de estos 10 años que ya tiene la iglesia, sea conocido, sea dado a conocer, sea dado a luz al mundo, y entonces la salvación le llegue a los que ahorita están perdidos en el mundo. Pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, tantas cosas que han dicho a lo largo de todos estos años, pero la firmeza de seguir adelante es porque el Señor está con nosotros, porque sentimos el favor de Dios para con nosotros, que es para toda la vida y que nos afirma como monte fuerte. Y yo creo que el Señor nos está dando a entender en este día que no solo el 25 de diciembre nosotros como iglesia demos a luz al Hijo, sino que todos los días podamos nosotros enseñar acerca de la salvación a quien Dios quiere salvar. Y para eso, tú y yo hemos sido escogidos como iglesia para dar a luz ese mensaje de salvación. Te invito a que, como María amó al Padre y dio a luz un día al Hijo, así también tú y yo amemos al Padre como una iglesia que toma el ejemplo de María, y demos a luz al Hijo en el mensaje de la salvación dada a conocer al mundo. Porque eso muestra el enamoramiento que tenemos por Dios y muestra el amor que tenemos a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque nos revelas a través de María cómo quieres que nosotros seamos como iglesia, y que quieres que nosotros te amemos grandemente, con un amor en el que no tengamos miedo de lo que nos pueda hacer el hombre, sino que solamente estemos deseosos de saber cómo lo vas a hacer, y que nosotros estemos dispuestos a que se haga en nosotros según tu palabra. Bendito seas por esto, Señor. Y gracias por cada hombre y cada mujer que has puesto en esta iglesia y que escucha este mensaje, al cual por esta razón les muestras que los has escogido para que seamos muy favorecidos, para que seamos bendecidos entre otras iglesias u otras congregaciones, y seamos favorecidos por ti, Señor. Muchas gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una hermosa Navidad llena de felicidad y de paz. Aprovecho, antes de cerrar este mensaje, de mandarles un gran abrazo a todos ustedes y decirles que en el amor de Cristo les amamos grandemente, mi familia y yo. Hasta luego, que Dios los bendiga y que tengan una feliz Navidad.